Reunión. Perfecto. Para los que no se pudieron conectar el día de hoy y van a estar viendo la clase en línea en YouTube, eh, les damos la bienvenida, al igual que a cada uno de los que están conectados, y por ahí se está conectando nuestra hermana Carmelita. Y pues vamos a comenzar en este tiempo dándole celeridad a esta preciosa regla tercera. De hecho, ya llevamos 3 clases con ella, porque sí está bastante extensa. Pero el día de hoy vamos a poder orar, vamos a introducirnos orando, vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de la clase y como siempre vamos a permitir que el Señor nos enseñe algo nuevo, en este caso de la regla tercera, que es tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias por este día, porque nos permites cerrar con broche de oro este sábado de facultad, Señor. Tus alumnos, Señor, con ese corazón, con ese ímpetu de buscarte a ti, Señor. Y a veces no hay ese ímpetu, Señor, pero tú, Señor, te pido que pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, porque somos seres humanos, Señor, porque estamos propensos, Señor, a dejar todo, Señor, como latinos, como mexicanos, Señor, a dejar las cosas a la mitad, Señor, pero ya prácticamente estos preciosos alumnos que tienes aquí, Señor, conectados, Señor, están ya dispuestos a poder continuar con sus estudios y casi ya poder terminarlos, Señor. Solamente les faltan 2 semestres y te pido que los sigas fortaleciendo, que en este caso tú puedas poner tu unción, Espíritu Santo, que puedas abrir su entendimiento en cada materia, Señor, y por favor, como te lo hemos pedido, Señor, en las anteriores clases, te pido que tú tomes el control absoluto de esta clase, Señor, que seas tú hablando y direccionándonos hacia lo que tenemos que aprender en esta regla tercera de la hermenéutica, sabiendo que tú nos vas a ayudar a discernir tu palabra, a estudiarla y sobre todo a ponerla por obra, Señor. Te damos gracias en este tiempo y te entregamos este momento en el nombre de Jesús y decimos amén y bueno. Vamos ahora sí a dar continuidad a lo que habíamos visto en la regla tercera, que a tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, y nos habíamos quedado en la pregunta, en una pregunta importante que nosotros tenemos que tener como, como estudiantes de la facultad, ¿no? Como estudiantes de hermenéutica, ¿no? Tenemos primero que todo tener la oportunidad de nosotros aprender a saber qué es seleccionar y delimitar el texto. Y entendíamos en primera instancia que para que nosotros pudiéramos seleccionar y delimitar un texto, para que pudiéramos entender prácticamente el contexto, porque recuerden que el contexto es tener el antetexto y el posttexto con el texto formando todo el contexto para que podamos tener mayor información. Entonces, ¿cómo seleccionamos o delimitamos un texto? Acordémonos que siempre tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que nosotros tener como el hábito la lectura diaria de la palabra para saber que todo lleva un orden, todo estudio va a llevar un orden y obviamente para poder delimitar el texto tenemos que leer de arriba para abajo para que podamos entender completamente lo que estamos teniendo como una lectura. También podíamos ver que como tercer punto nosotros debemos de saber que el texto debe ser relevante a las necesidades del oyente. En este caso, obviamente, si nosotros leemos más la palabra, obviamente nosotros vamos a ver que cada palabra, cada libro está escrito de acuerdo a una situación que en este caso pudo haber vivido el pueblo de Israel, los reyes, todo el contexto, ya incluyendo el Nuevo Testamento, cómo sufrieron los apóstoles, las cartas en las cuales escribió Pedro en la cárcel, en sus viajes misioneros. Todas estas cosas podemos aprenderlas de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Si nosotros podemos estar tristes, podemos nosotros leer Salmos, que es uno de los libros más poéticos en los cuales vienen cánticos de acuerdo a cualquier estado de ánimo, tristeza, victoria, muchísimas cosas que nosotros podemos aprender en los Salmos. Siempre debe ser puntual y relevante a lo que estamos escuchando, siempre puntual a la cual nosotros como receptores, que en este caso somos receptores de la palabra, deben de tener
en nuestras vidas. Entonces no vamos a leer salmos cuando nosotros a lo mejor no estamos en esa situación, que a lo mejor estamos pasando por un problema. También podemos leer salmos, pero podemos irnos a la parte de la profecía, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de las situaciones que estamos viviendo? En los últimos tiempos sí podemos cantar salmos, pero podemos leer Apocalipsis, si estamos en esta onda de leer esta parte, podemos nosotros leer cada libro de acuerdo a la necesidad que tenemos como receptores, ¿no? Cada palabra debe de construir, de desarrollar, de usarse para la educación, para la exhortación y para la predicación del evangelio, siempre generando una comunión con Dios. Aquí es importante que lo que nos ofende a nosotros de la palabra, obviamente va a ofender mucho más a las personas que no conocen del evangelio. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos ofende sabiendo de quién proviene, cuando una persona que escucha recientemente esto, pues obviamente se va a ofender aún más, ¿no? Porque va a decir, ah, pues ¿quién me lo dice? ¿Cómo voy a saber que Dios es el autor de la Biblia? Entonces, todas estas cosas, a la hora de compartirlas, pues van a generar problemas, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que tener ese entendimiento es para que nosotros podamos aprender a estudiar la palabra de Dios, para que nosotros primero como receptores y obviamente hijos de Dios, siempre esa palabra que estemos leyendo vaya a construir y a desarrollar algo en nuestras vidas. Entonces, una vez terminando esta parte de cómo seleccionar y delimitar el texto, ahora vamos a poder aprender. Una vez sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ir al cómo hacerlo. Ya es una cuestión teórico-práctico en la cual nosotros vamos a llevar la ejecución de delimitación de un texto. ¿Para qué? Para que podamos incluso el delimitar un texto va a ser para aplicar cualquier regla de la hermenéutica. Aquí, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre va a ser muy importante entender que no estamos leyendo cualquier libro, sino la palabra de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener seriedad. Si queremos comprenderlo, la técnica a utilizar va a ser leerla despacio y releerla varias veces. No va a ser como leer un cuento que nos piden en la escuela para poder hacer un resumen semana con semana, sino que nosotros tengamos la oportunidad de siempre hacerlo despacio, aunque nos digan, no, porque obviamente vamos a tener testimonios de que no, pues yo leí la Biblia en un año y pues prácticamente me la leí de pasta a pasta y ya, ¿no? No tenemos que tener esa presión, sino al contrario. Dios sabe que pues obviamente las cosas llevan un orden y nosotros tenemos diferentes, cada uno tenemos diferentes formas de leer, de comprender la escritura. Entonces no podemos, si nosotros leemos despacio, no podemos nosotros proponernos a leerla en un año. ¿Por qué? Porque para empezar, nuestras capacidades no van a ser las mismas de aquel que lo leyó en un año y la comprendió a la perfección. A lo mejor tiene memoria fotográfica y pues se lo leyó y ya lo entendió, pero a veces las cosas son diferentes. Entonces, por eso es que es necesario aún con la mejor capacidad, leerlo despacio y releerlo varias veces con el soporte de las herramientas disponibles, ya sea un diccionario, una Biblia de estudio o un comentario bíblico. Obviamente no es necesario, pero si lo tenemos, pues es un plus, ¿no? El siguiente paso también va a ser estructurarlo en secciones, en párrafos, en frases y palabras importantes. Si se dan cuenta, este siguiente paso de delimitar el texto es aplicar la primera y la segunda regla de la hermenéutica. Primero que todo las palabras, también los párrafos y las frases, y ahora para que nosotros podamos entender el contexto es utilizar esas dos reglas para que nos ayuden a entender mejor el texto. Delimitando estas partes, secciones, párrafos, frases y palabras importantes, nos van a ayudar a desmenuzar el texto lo más que se pueda. Entonces, cuando nosotros tenemos pollo y lo deshebramos, podemos saber de qué está hecho el pollo. Obviamente, vamos a saber que va a rendir más, va a tener la oportunidad de ocuparse para más usos, no solamente para darle una mordida con todo y huesos, sino que podemos utilizarlo para diferentes cosas. Entonces, desmenuzando un texto, de la misma forma va a suceder. Ya no va a ser nada más el compilado de un texto, sino palabra por palabra nos va a ayudar para diferentes situaciones. Entonces, desmenuzar el texto va a ser un poquito complicado porque incluso puede llegar a utilizarse las tres reglas de la hermenéutica principales, pero nosotros tenemos que tener esa paciencia como lo veíamos en los elementos
de un exégeta y de un estudiante de hermenéutica, tenemos que tener ese espíritu dócil, tenemos que ser pacientes y tenemos que tener siempre la unción del Espíritu Santo para que no se nos haga difícil. Con estos pasos vamos a lograr enfocarnos en diversas partes o unidades y nos va a ayudar a saber de qué forma separarlo para darle coherencia y una clausura, como lo veíamos la clase pasada. Una vez hecho esto, vamos a empezar a explicar lo que es la delimitación del texto. Entonces, para que pueda ser eficiente, podemos aprender a seccionarlo para que un pequeño párrafo tenga esa riqueza y no nos podamos llevar sorpresas de que no entendimos o es demasiado largo el texto para poderlo desmenuzar, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitamos un texto? Primero vamos a llevar a establecer límites en el texto, llevando a cabo un análisis concreto de cuál va a ser el comienzo y cuál va a ser el final de nuestro texto. Entonces, por ejemplo, puede ser incluso de punto a punto, ahí podemos incluso tener una delimitación de un texto. Para poder entender todo, obviamente tenemos que leerlo varias veces y saber en dónde empieza una frase, dónde termina una frase. eh, Porque a veces los versículos se van de corrido, entonces no necesariamente tenemos que hacerle caso a la división de versículos, sino que a veces una frase abarca 3 versículos, a veces lleva 4, a veces lleva nada más uno, y viceversa, ¿no? Podemos llevar a la práctica esto a establecer y delimitar. No importa qué tan corto es. Pero ahora, nosotros debemos de darle importancia que no debemos de saber qué tan corto es o qué tan largo es, pero tiene que tener esa coherencia, como lo vimos en la clase pasada. Cada texto que estemos leyendo, ahí vamos a empezar a diferenciar de cómo delimitar un texto para poder ponerle un principio a fin, debemos de leer ese establecimiento de espacio para que nosotros podamos decir, lo que estoy leyendo, yo lo entiendo con lo que tengo o necesito agregarle más párrafos, más continuidad a lo que estoy delimitando como texto. Ahora, si nada más, por ejemplo, llegamos a ver en la escritura que es una palabra, una pregunta, la respuesta concreta va a abarcar toda esa delimitación del texto. ¿Por qué? Porque la pregunta y la respuesta van a formar el todo de lo que vamos a poder estudiar y de lo que vamos a poder abarcar en ese estudio que tengamos de la Biblia. Entonces, estableciendo los límites del texto, sabiendo cuál va a ser el comienzo y el final, vamos a aprender que en la exégesis bíblica a este procedimiento se le va a conocer como perícopa, que se va a definir como una sección del texto bíblico que constituye una unidad de sentido completo, ya sea un salmo, una narración, una parábola, entre muchas otras cosas que están escritas en la Biblia. El saber dónde inicia y dónde finaliza es de gran importancia porque nos va a dar la pauta del contenido. Es lo que les decía, si nosotros no sabemos o no entendemos, no tiene coherencia lo que estamos delimitando, podemos agregar o incluso si está más que explicado, podemos restarle cosas que a lo mejor no tienen relevancia o que están de más en la Biblia. Ojo, aquí no es de que, ¡ay, las palabras de la Biblia están de más! No, en la delimitación, no en el texto de la Biblia. Entonces, para poder aclarar esta cosa, este comentario que yo hice, en ciertas ocasiones es difícil delimitar ciertas narraciones, es a lo que les decía. Y esto sucede porque no hay una pauta que nos va a marcar el inicio o el final. Y para esta razón, debemos de ayudarnos de un elemento para poder delimitar un texto. Y aquí tenemos diferentes puntos para explicarlo, pero el más importante de cómo delimitar un texto siempre va a ser que debemos de poner atención a los signos de separación que puedan orientarnos. Uno de esos textos que a mí me causó mucha complicación para poder estudiar fue Proverbios. ¿Por qué? Porque desde Proverbios 10, si no me equivoco, hay un contraste entre el bueno y el malvado. Entonces, para seguir leyendo cada uno de esos versículos, creo que llega hasta el 17, hasta el capítulo 17. Entonces, pues nos sería complicado estudiar 7 capítulos completos si no llegamos a un final de la explicación del contraste entre el bueno y el malo.
y obviamente podría incluso quedarse corto si nada más llevamos un versículo donde hace un pequeño contraste entre uno y otro. Pero para esto necesitamos saber que la ayuda bastante clara puede ser que estos signos de separación y de puntuación nos ayuden a orientarnos. Uno de ellos son los datos del tiempo y los lugares o el cambio de tema. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces en el contraste, si ustedes lo pueden leer de tarea, no para entregar, sino para que ustedes pues, empiecen a practicar la delimitación del texto. Proverbios 10, ustedes van a empezar a ver cuando habla diferente acerca de un contraste entre el bueno y el malvado. ¿Por qué? Porque va a enfocarse hacia otro tema, va a tener otra parte del contraste del bueno y el malo, por ejemplo, no sé, en el diario vivir, en el caminar, y después va a ser en la forma de hablar. Ahí vamos a aprender a separar y a delimitar el texto. ¿Por qué? Porque una cosa va a hablar de hablar y otra cosa va a hablar de actuar. Entonces ahí podríamos empezar a practicarlo. Ojo que aquí es va a ser de mucha práctica hacerlo. A la primera a lo mejor no nos va a salir y si nos sale, pues gloria a Dios. Pero si no nos sale, no hay que frustrarnos, sino hay que estarlo practicando y practicando para que esta situación en la que estamos nosotros leyendo no nos empiece a frustrar y digamos, no, no puedo, es que como delimito un texto, es que el profesor David a mí me lo dice tan fácil y no es tan fácil. Yo se los explico que no va a ser fácil, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, vamos a tener la seguridad de que lo vamos a lograr. Entonces, el segundo paso para que nosotros sepamos cómo delimitar, que lo primero era establecer los límites del texto, el segundo elemento para poder delimitar el texto va a ser el nosotros entender y ubicar el género literario al que pertenece. En este caso, el cambio de texto va a ser muy frecuente en la lectura de los profetas. Un ejemplo va a ser que en Jeremías 20, en los versículos del 1 al 6, el profeta va a contar el encuentro con Pasur, pero en el versículo 7 va a cambiar de género literario de prosa a poesía, así como el destinatario de la palabra. Obviamente, déjenme un momento para ir por mi Biblia, pero si nosotros empezamos a leer esta parte de Jeremías, Jeremías 20, vamos a poderlo leer de forma práctica, ¿no? Eh, Déjenme buscarlo, de aquí ya está. En el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6, se los voy a leer rápidamente para que podamos entenderlo, para ya darle cierre a esta regla tercera. Dice la palabra de Dios, el capítulo 20, versículo 1. Profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre, Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia y los matará a espada. Versículo 5: Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los sacarán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Entonces, aquí termina una parte, pero en el versículo 7 va a cambiar de género literario. ¿Para qué? Para que de poesía podamos nosotros leer desde el versículo 7 el subtítulo que tiene como título Lamento de Jeremías. Entonces, Jeremías aquí lo escribe de forma poética del por qué sucedió esto, que en este caso Pasur fue quien lo estuvo latigando y lo estuvo castigando por hablar cosas que directamente Dios le estaba diciendo. Entonces, es muy complicado de entender ahorita y me llevaría a la clase
explicarles esta parte de la profecía contra Pasur, pero aquí podemos ubicar la narrativa del versículo 20, en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6, y después en el 7 ya viene un poema hecho para Dios de parte de Jeremías. Entonces, para poder delimitar el texto, aquí encontramos una pista o encontramos un ejemplo claro. Del versículo 1 al versículo 6, podemos comenzar nuestro estudio porque ya cambió de género literario. Entonces ya podríamos hacer el parteaguas de separarlo en frases, en palabras importantes, conocer el antetexto y el posttexto para que nosotros podamos estudiar y entendamos el por qué Pasur lo latigueó, por qué lo hizo, por qué lo castigó y por qué no quería escuchar la voz de Dios. Entonces, este ejemplo nos va a ayudar fácil para poder explicar el elemento segundo para delimitar el texto. Recuerden que el primero va a ser establecer los límites del texto, pero si nosotros no sabemos delimitar los límites del texto, vamos a poder saber que cambiando de género literario y entendiendo qué género literario tenemos como lectura, vamos a poder aprender a delimitar el texto. Y ahora vamos al tercer elemento en el cual también podríamos apoyarnos para cómo delimitar un texto. Los signos de las frases, como preguntas retóricas, nos van a ayudar a poder encontrar como clave para iniciar un nuevo tema o una nueva sección de estudio. Y aquí vamos a otro ejemplo. En Romanos 6 se va a comenzar con preguntas y después en el versículo 15 comienza con otras, dando un nuevo lugar de una sección para delimitar. Entonces, para que podamos ir practicando, en el versículo 6, en el capítulo 6, efectivamente, Romanos 6 empieza con el título Muertos al pecado. Ojo, aquí ya me estoy brincando una parte de explicación de lo que es la regla cuarta, pero como clave para que no se les haga difícil y otro tip para que ustedes lo puedan ir practicando, siempre que estemos leyendo la palabra de Dios, ven que hay subtítulos al principio de la palabra, al principio de algún tema. Esto nos va a ayudar a identificar también en qué género literario está escrito, el propósito de ese versículo y nos va a abrir el panorama para que lo podamos aprender y leer con más facilidad. Pues es un tip para que ustedes lo empiecen a practicar y pues obviamente este tema pues obviamente va a tratar de que estamos muertos al pecado en el versículo 6. Empieza con la pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vienen más series de preguntas y después en el versículo 15 ya viene otro título que viene siervos de la justicia. Entonces, viene otra sección de preguntas, pero ya terminó con esa parte de que terminó el subtítulo y ya se explicó por qué somos muertos al pecado. Entonces, ahora viene otra sección de preguntas en la cual nosotros nos preguntamos el por qué somos siervos de la justicia. Esa es otra parte, otro elemento para que nosotros nos podamos apoyar para saber delimitar un texto. Y es muy importante que lo tengamos presente porque si nosotros obviamos o ignoramos estos elementos para poder aprender a delimitar un texto, nos vamos a quedar muy cortos para poder aprender a aplicar la regla tercera, que es aplicar todas las palabras en el sentido que indica el contexto. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a leer de, de principio a fin cada parte, cada sección, cada inicio y fin de un texto para que nosotros podamos saber si lo que estamos haciendo, primero que todo, tiene coherencia y sobre todo tiene una clausura en el tema que estamos leyendo. Porque, por ejemplo, a lo mejor podemos incluso leer una parábola y si no nos queda clara, en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo, casi siempre viene la explicación a la parábola, entonces, o un comentario acerca de lo que dijeron en la parábola acerca de los fariseos. Muchísimos elementos vienen después y antes del texto, por eso es que necesitamos aprender a delimitar el texto, pero sin saltarnos lo interesante que podemos ver antes o después de cada texto.
Entonces, a ese tercer punto se le debe de agregar lo repetido, que puede aparecer una frase que actúa como un encabezado para introducir un final al concluir. Un ejemplo de estos son, entonces, por lo tanto, por tanto, pero, sin embargo, y mientras tanto. Esta parte nosotros podemos ponerla en Romanos 6 y pues dice también, ¿no? Ese, ¿qué pues? Eso es otra, ¿no? En la cual dice que nosotros podemos iniciar otra parte de otra sección de preguntas, otra sección en la cual nosotros estemos estudiando. Entonces, una vez que se delimita el texto, se puede comenzar a estudiar el contexto de la frase para que podamos entender en su totalidad el tema central del mismo. Entonces, ahora sí ya vamos a una explicación del contexto para que nosotros podamos saber cómo aplicar esta regla tercera en los textos. Y pues la pregunta primera va a ser, ¿qué es contexto? El contexto va a derivar del latín cum, que indica la idea de asociación o compañía, y la palabra textum, que significa tejido o trama. En este caso ya lo habíamos estudiado, que era una parte en la cual estaba tejida y que contenía palabras importantes dentro de su contenido. Entonces, el texto completo de cum textum significaría una idea asociada al tejido original que estamos teniendo como lectura. Entonces, en pocas palabras, va a ser el marco que nos permite expresar toda la conexión de sus diferentes partes para hacer del texto un todo coherente. ¿Por qué tiene que tener coherencia? Para que nosotros podamos, primero que todo, leerlo, aprenderlo, meditarlo, estudiarlo, ponerlo por obra y después compartirlo. Esto es importante que lo sepamos porque si nosotros solamente leemos por leer, pues no tendría caso, ¿no? Podemos incluso leer una novela, un libro, una revista. ¿Por qué? Porque solamente lo tomamos como una lectura. Pero si nosotros le agregamos el entendimiento y que todo esto tenga una coherencia para aplicarse a nuestra vida, se va a volver muchísimo más fácil de entender y sobre todo va a ser un aprender y practicar para que nosotros no seamos, como dice la palabra, nada más engordemos y solamente nos quedemos con lo nuestro, sino que lo ejercitemos y nosotros lo pongamos por obra. Entonces, para volver a la parte de qué es el contexto, se ha afirmado que la causa más común de las malas interpretaciones de la Biblia es la negligencia en considerar adecuadamente su contexto, ya que produce una falta de conocimiento, una falta de comprensión correcta del significado del texto y por lo tanto nosotros no vamos a poder entender nada. Entonces, por eso es que es importante el contexto, para que nosotros sepamos qué pasó antes y qué pasó después de cada texto. Cuando los versículos se obtienen de la concordancia, no se toma en cuenta el contexto, por lo que se puede perder el auténtico significado de las mismas palabras. Entonces, en este caso, un versículo sacado del contexto puede ser un arma peligrosa, porque como les decía, y les ponía un ejemplo en Filipenses 4:19, prácticamente ahí mucha gente obliga a Dios a poder decir, no, pues es que aquí dice que todas las cosas eh, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús me van a ser dadas. Pero entonces, que analizando nuestra vida, vamos a ver, no, pues es que yo ni siquiera doy cuando me piden prestado, yo incluso le pongo intereses para que pueda sacar provecho, yo no ayudo cuando a mí me dicen porque quién estuvo cuando yo estuve en necesidad, todas estas cosas pueden incluso manchar esa promesa que tenemos, pero si no leemos el contexto, el antetexto y el posttexto, no vamos a saber que estas cosas sí son peligrosas si no las entendemos. Entonces, podemos incluso en caer como lo veíamos ayer con Agar y con Sara, ¿no? Decir, no, pues es que prácticamente las cosas que yo tengo, pues son porque yo quise, porque yo dije, pero juzgue Dios entre tú y yo, como le dijo Sara a Abraham, ¿no? Entonces, esas cosas son peligrosas porque pueden caer en una consecuencia que nosotros no queremos vivir. Por eso es importante saber qué significa el contexto y que las palabras no solamente están escritas así porque sí. Entonces, para poder aplicar la regla necesitamos cuatro principios fundamentales. Y aquí ustedes van a tomar los ejemplos que ustedes quieran,
conforme a sus devocionales diarios. La aplicación de la regla va a ser con el primer punto, que en los versículos del contexto vamos a poder encontrar expresiones o ejemplos que nos aclaren y precisen el significado de la palabra confusa. El punto número dos es que a veces una palabra confusa se puede aclarar en el contexto. La tercera parte es que a veces una palabra que parece expresar una idea general y absoluta se debe tomar en un sentido restrictivo según determine el contexto o el conjunto de las declaraciones de la escritura en asuntos de doctrina. La tercera parte es importante porque si nosotros no expresamos una idea general de forma clara y absoluta, tenemos que buscar determinar a qué se aplica el contexto o qué cosas están de acuerdo a la palabra de Dios en general. Entonces, si nosotros no lo entendemos, podemos recurrir a otra regla de la hermenéutica, que para eso estamos estudiando ahorita la tercera regla. Si nosotros solamente aplicamos la tercera y leemos el contexto, podríamos aplicar la parte de las palabras, la frase y también el contexto. ¿Para qué? Para que sea más robusta nuestra forma de estudiar y aunque lleve un poco más de tiempo, esas dudas no nos van a llevar a poder estudiar mucho más otros libros, otra parte complicada que, pues en este caso, cuando nosotros comenzamos a estudiar, se va a volver muy tedioso. Por eso es que necesitamos tener una idea general de lo que vemos y estudiamos. Y por último, no debemos de olvidar que a veces el, el contexto se puede confirmar o se puede determinar por sí solo. Si una expresión se puede tomar al pie de la letra, pues qué mejor, ¿no? Pero si solamente como figura retórica se toma, pues podríamos incluso aprender a desarrollarla entendiendo lo que significa la figura retórica y aplicarla de acuerdo a la misma. Es importante que nosotros tengamos este conocimiento de aplicación de la regla, porque de lo contrario vamos a caer en errores doctrinales y lo que menos queremos, como en este caso los que enseñamos en la facultad, los que compartimos en un discipulado, los que estamos en alguna parte, necesitamos que cada uno de los alumnos no vivan consecuencias por leer mal la palabra de Dios. Por eso es importante que estas tres reglas ya las empecemos a practicar, ya las empecemos a poner por obra y sobre todo que si llegamos a tener dudas, con todo gusto podemos estar ahí para ustedes, para poder solucionar todos los temas. Si van un poquito atrasados con sus cuestionarios, si van un poquito atrasados con cualquier cosa que ustedes están aprendiendo, que a lo mejor no vieron la clase antepasada, no se preocupen, lo importante es que ustedes tienen aquí el recurso para que ustedes sigan continuando con su estudio. Y si a lo mejor no tengo al 100 la regla segunda, porque no vi tantas clases, me puedo apoyar de la regla tercera. La regla cuarta, que vamos a ver en la siguiente clase, la vamos a poder apoyar. Pero ahora, una vez ya teniendo el conocimiento de estas dos reglas, me puedo regresar con calma y ya puedo aprender qué significó la regla segunda y ya no me quedé atorado porque no aprendí la segunda, sino ya con el complemento de lo que ya empecé a poner en práctica, puedo aprender lo que significa la regla segunda. Y así, viceversa, con cualquier regla, con cualquier tema que nos hayamos quedado atascados, podemos avanzar sin problemas porque sí se llevan de la mano, pero también se pueden estudiar por separado, ¿vale? Para que no se me frustren porque luego si los leo, los escucho ya muy complicado, ya muy presionados y lo que menos queremos en una materia de la facultad es que ustedes se sientan presionados, pero sí con la responsabilidad de saber que lo que hacemos obviamente no es para un maestro, ¿no? Sino es para el Señor y que tenemos que tener el tiempo pues contado, pero siempre dispuesto para el Señor, ¿no? Entonces, vamos a lo mero bueno, el cuestionario 10. Tenemos el 10º cuestionario en el cual nosotros vamos a poder tener tres preguntas y la tercera pregunta, ubicar cuatro puntos principales de la selección y la delimitación de un texto. La primera pregunta va a ser cómo se selecciona un texto. La segunda pregunta, ¿cuáles son los pasos para delimitar un texto? Y la tercera, aplicar la selección y la delimitación en un texto que hable de la omnipotencia de Dios. Debe contener el versículo
la explicación y la aplicación de la regla, herramientas de estudio utilizadas y cuál es su conclusión del tema. Aquí les doy un tip para que no se rompan la cabeza buscando la omnipotencia de Dios. De hecho, en las predicaciones del segundo servicio del domingo, tenemos la serie de Bendita Herencia y hemos estado viendo los nombres de Dios y por ahí ustedes pueden buscarlo como la predicación del Shaddai. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Entonces podemos utilizar sin ningún problema esa cita y podremos aplicar para resolver este cuestionario sin ningún problema con con esta predicación, ¿vale? Entonces, ya cerrando esta parte, pues podemos nosotros tener la oportunidad de tener ahora sí un cierre correcto de la clase, esperando que nos pueda alcanzar el tiempo para poder terminar las reglas, porque sí necesitamos ver a profundidad. También la regla cuarta y la regla quinta están un poquito largas, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que ustedes tengan la oportunidad de terminar con éxito esta materia de hermenéutica, ¿vale? Entonces, me despido de ustedes, ya me queda menos de un minuto. Les voy a pedir por favor que ustedes cierren en sus casitas, que den gracias a Dios por esta clase. Primeramente Dios, nos veremos la siguiente semana, confiando de que la regla cuarta nos va a bendecir al igual que esta, ¿vale? Les despido de ustedes, Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Dios les bendiga.